Dios y Padre Santo, Señor, es un gozo, es un privilegio estar en este espacio, Señor, que hemos separado y preparado para poder aprender de ti, Señor. Que lo que hoy aprendamos, independientemente que seguramente habrá mucho contenido, Señor, teórico, que podamos llevarlo a la práctica, que tu Santo Espíritu nos ayude a llevar todo lo que aprendamos a la parte práctica de nuestra vida, al diario vivir, a nuestra rutina, a las relaciones con las personas, a nuestro servicio, Señor, que podamos realmente cada día agradarte más y ser fieles testigos de aquel Dios santo y maravilloso que tú eres. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Perfecto. Lo que vamos a hacer para comenzar es repasar un poquito el último rey que tuvimos, compartiendo que está Joás, el octavo rey de Israel. Vimos de la vida de Joás ciertos puntos, ciertas cuestiones específicas. Vimos que Joás fue un rey muy joven que cooperó con el sumo sacerdote Joiada en la promoción de un tiempo de renovación. Reflexionamos mucho en lo que son y lo que implican y significan las buenas influencias en la vida del creyente. No solamente fueron importantes en los tiempos del antiguo pacto, en los tiempos de la ley, no solamente fue importante para el rey Joás la existencia de un Joiada que lo acompañara y lo guiara, sino que también es importante para nosotros. Entonces, tuvimos tiempo dedicado a ver el tema de las buenas influencias a través del rey Joiada. Pero algo negativo que encontramos acá, no de parte del sumo sacerdote de Joiada, sino de Joás, era que su santidad era, yo la titulé santidad dependiente. Mientras que el sumo sacerdote vivió, Joás caminó con rectitud. Pero en cuanto falleció, tuvo lugar una trágica transformación. Parecía que el Joás que estuvo liderando al pueblo durante todo el tiempo que el sacerdote vivió, era totalmente distinto al Joás que comenzó a reinar cuando el sumo sacerdote pasó a la presencia del Señor. Nos encontramos con un Joás totalmente distinto que se deja llevar por influencias que antes parecían no afectarle, pero ahora sí, y que lo llevan a demostrar que mucho de lo que Joás había demostrado es probable que no era de él, sino que era algo que él hacía porque tenía alguien empujándolo, acompañándolo al lado. Entonces vimos lo que era la crónica de una caída. Los líderes de Judá indujeron al rey a que dejara la adoración al Dios y verdadero, a Dios, y adorara a los ídolos paganos. Luego el rey sirio Asael empezó una campaña de engrandecimiento de su reino mediante la toma de la ciudad de Gat, y el Espíritu de Dios desciende sobre Zacarías, el hijo de Joiada, que denuncia con osadía la idolatría de Judá e hizo un llamamiento al arrepentimiento nacional. Joás entonces se convierte en otro rey que tuvo un muy buen comienzo, un desarrollo impecable, pero cuando llega al fin flaquea. Lamentablemente, como su santidad dependía de la existencia de una persona que lo impulsara y lo empujara constantemente, entonces al no existir más esta persona, él cambió de manera rotunda o en realidad quizá se manifestó lo que él era en su interior. ¿Con quién vamos a empezar hoy? Vamos a empezar con el 10.º rey, con Usías. Y con esto viene una fe de erratas, se puede decir, porque yo me equivoqué cuando estaba enseñando hace un tiempito, si no me equivoco, si no fue el sábado pasado, fue el anterior, cuando yo les hablé del rey que en sus últimos años se había equivocado. La historia era tan parecida que cuando les estaba enseñando, cité algo que no era correcto. Yo les dije que, si no me equivoco, con Asa, que con la muerte de Asa inicia el ministerio de Isaías. Bueno, me equivoqué. No fue así, sino que es con la muerte de Usías. Incluso si ustedes van a Isaías capítulo 6, ven que dice el texto sagrado en el año de la muerte de Usías, rey de Judá. Eh, la historia es tan parecida en esos últimos años, incluso ya les estoy anticipando algo de lo que se viene, que en el momento cuando les estaba compartiendo cité Isaías y no es correcto. Así que hago un mea culpa,
y avanzamos ahora. Usías, 10º rey. Usías empezó a reinar en el 790 a.C. y lo hizo durante 52 años. Fue un buen rey y fue ayudado mucho por un piadoso profeta de Dios llamado Zacarías. Otra vez vemos esto de las buenas influencias. Ahora, este rey se caracterizó por tener una carrera de éxito. Bien, Usías se caracterizó por tener una carrera de éxito. Su reinado se caracterizó por numerosos logros obtenidos que lo consolidaron como uno de los reyes más queridos de Judá hasta el momento. Fue un buen rey. En sus logros encontramos la reconstrucción de la ciudad de Elat, la recuperó para Judá, ¿sí? Una ciudad que estaba perdida, gobernada por otros, él la recupera para Judá. Sometió a su dominio a las ciudades fuertes de los filisteos, otra vez los filisteos, constantes enemigos del pueblo de Israel. Venció a los árabes. Esperen un segundito. Creo que hay que mutear. Está todo perfecto. Venció a los árabes, hizo que los amonitas le entregaran tributo anual. Recuerden que esto siempre es sinónimo de supremacía, de superioridad, de dominio. El hecho que una nación te tribute en ese tiempo y en la actualidad también demuestra cuál es la nación que prima, que manda. Su fama se extiende hasta Egipto, hasta otras naciones, no solamente queda en Judá. Recuerden que ya no era de por sí Israel no es muy grande. El territorio de Israel se podría comparar con el territorio de la provincia de Tucumán, fíjense. O sea, si vos recorres todo Tucumán de sur a norte, es casi lo mismo que si recorres Israel completo, los dos reinos, sur y norte, del sur al norte. Y de por sí ya era chiquito antes y se hace más chiquitito cuando se dividen los reinos. Si ustedes entran al Drive que yo les preparé con el material de las clases, que ya está actualizado y demás, hay un archivo que está muy bueno, que ese es el único que no preparé yo, que lo encontré en la web, que son todos los mapas de distintas épocas de la historia, mapas de distintas épocas del relato bíblico, y ahí van a encontrar el mapa de Israel. El reino de Judá, un reino pequeño en lo que es la extensión de su territorio, que se haga famoso un rey de una nación tan pequeña es cosa relevante, es algo para hablar o para resaltar. Además de que su fama se extendió, construyó torres fuertes en Jerusalén, edificó torres en el desierto, abrió muchos pozos, esto es importantísimo, recordemos que no tenían sistemas de aguas como los tenemos hoy. El hecho de abrir pozos también permite muchísimo el crecimiento, no solo poblacional, sino también de la ganadería, que fue una de las cosas que caracterizó este reinado, mucha cría ganadera, mucho cultivo de viñas, de huertas, todo resultado de un muy buen trabajo. Organizó un ejército importante, 307.500 soldados comandados por 2.600 capitanes que estaba ordenado en distintos regimientos y los equipó con el mejor equipo de guerra conocido. Fíjense todos los logros que vamos mencionando de este rey, de Usías. Construyó ingeniosas máquinas de guerra para lanzar muchas flechas y grandes piedras desde las torres. Si ustedes van a Segunda Crónicas, capítulo 26, versos 6 al 15, van a encontrar lo que es el apogeo de la prosperidad de este rey. Ahora, lamentablemente, luego de haber mencionado todas estas cosas que caracterizan un reinado de éxito, nos vamos a encontrar con lo siguiente: el orgullo. El orgullo, tal como está en la imagen que escogí para poner en esta diapositiva, fíjense lo que dice Segunda Crónicas 26:6. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Fíjense qué triste que haya llegado a este punto. Si ustedes se fijan la cantidad de cosas que yo mencioné, de ningún rey, por lo menos hasta el momento, se menciona tantas obras
que realmente puedan permitir ver o identificar el éxito que tenía esta nación. Pero bueno, en su apogeo, el orgullo lo arruinó. Así como en esta imagen nos encontramos con esta persona que no quiere soltar su orgullo, no quiere soltar su orgullo y lo va a llevar a la ruina, bueno, va a suceder lo mismo con este personaje, con Usías. Su pecado se entromete en las funciones, su pecado fue entrometerse en las funciones sacerdotales. Si ustedes recuerdan, hubo otros personajes que lo hicieron. En el mismo momento en que él estaba queriendo ofrecer incienso en el altar preparado a tal fin, el altar para el incienso, el sumo sacerdote Azarías y otros 80 sacerdotes valientes lo confrontan. O sea, había que estar dispuesto a confrontar a un rey, no solamente por el hecho del lugar que ocupa, sino también por el hecho de ser un rey tan querido por la población. El éxito que él tenía y la cantidad de obras que él realizaba le ganaron el favor de todo el pueblo, de absolutamente todo el pueblo. Y enfrentarse a él y decirle que no algo era importante, pero bueno, por la gracia de Dios, el sumo sacerdote Azarías y estos 80 sacerdotes valientes entendían que aunque Usías era exitoso, aunque Usías era bueno y era el soberano en ese territorio, el soberano de toda la tierra, el soberano de todo es nuestro Dios. Él fue advertido de que dicha tarea estaba únicamente asignada a los descendientes de Aarón. Usías se encendió en su furia y no estuvo dispuesto a ceder. Allí mismo, y cuando todavía tenía en su mano el incensario, Dios le castigó con lepra. Y ahí inicia el final triste de este personaje. Segunda Crónicas 26, del 17 al 21, ustedes pueden encontrarlo ahí. Con este acto de orgullo, él se convierte en el tercero en el tercer personaje que quiere oficiar de sacerdote cuando no lo es. Y yo acá puse como imagen la imagen de este tablero con cada una de las herramientas en su lugar, cada cosa en su lugar. Es importante que comprendamos esto. Dios es muy celoso de estas cosas. El Señor ha establecido que las cosas tienen que hacerse de cierta forma y también ha brindado un espacio y un lugar de servicio a cada uno. Y cada cosa tiene que ocupar su lugar. Saúl en su momento, el primer rey de Israel, cuando quiere ofrecer, quiere hacer una ofrenda a Dios en el templo, luego Jeroboam, que también quiere ocupar el lugar de los sacerdotes, y Usías en este momento recibieron el castigo. Saúl fue rechazado como rey, perdió el favor de Dios. Jeroboam perdió a su segundo hijo, y Usías fue castigado con lepra. No es cosa liviana. El Señor hoy no nos castiga de esta forma, o al menos no lo percibimos, no nos damos cuenta, pero el Señor ha establecido todo de una forma puntual y quiere que se respete eso. Es importante que aprendamos a identificar nuestro lugar y respetemos el lugar que ocupamos. El hecho de ocupar un lugar de liderazgo no te da la posibilidad o el espacio de hacer absolutamente todas las cosas o ocupar el lugar que está destinado para otros. En este ejemplo histórico tenemos a Usías, que como soberano, orgulloso rey, creía que él podía ocupar el lugar de los sacerdotes, cuando eso Dios lo había separado exclusivamente en ese momento para los hijos de Aarón. El hecho que, si fuese al revés, el hecho de que un súbdito del rey se le ocurriese oficiar como rey, no le daba lugar a hacerlo. Hay que cada uno ocupar el lugar que le corresponde. Bueno, tiempo después Usías muere en esta trágica condición, todo lleno de lepra. Realmente es triste el final de Usías, así como lo fue el de Asa, y de ahí la confusión que yo les mencionaba recién. Pero bueno, es en el año en que muere Usías que inicia el ministerio del profeta Isaías. Isaías va a estar muy vinculado con el rey que vamos a ver a continuación, Acaz, el 12º. Recién vimos el 10º rey, ahora vamos a ver el 12º rey, Acaz. Empezó a reinar en el 735 a.C., lo hizo durante 16 años, después de el reinado de su padre y de su abuelo, el que acabamos de mencionar. Acaz se caracterizó por ser joven, en su comienzo obviamente, en algún momento envejeció, joven y arrogante, enfrentó dificultades desde el comienzo
de su reinado. Muchas dificultades. Les voy a mencionar algunas de ellas. Acá yo les puse la imagen de Don Ramón. ¿Qué decía Don Ramón en ese momento? Peligro. Bueno, este joven y arrogante rey se encontró con el peligro inminente. Fue amenazado por la alianza que existió en su momento entre Resín, rey de Siria, y Peca, rey de Israel. No sé si les suena Peca. Estuvimos viendo los reyes del norte y entre ellos nos encontramos con Peca, uno de los últimos reyes, poquito antes de que llegue la invasión a Siria. Pero bueno, Peca, rebelándose contra Asiria, se une al rey de Siria. Encima de que son complicados los nombres, son similares a algunos, pero no se mareen. Peca, rey del norte, rebelándose contra Asiria, se une al rey de Siria. Bueno, esta unión hizo que amenazaran también al reino del sur, que no quiso colaborar con el reino del norte para apoyarlo en contra de Asiria. Esto lo encuentran en 2 Reyes 15:37, 2 Reyes 16:5 y 16:6. Bueno, ¿qué sucede? Cuando llega este peligro inminente, el profeta Isaías visita al atemorizado rey. Lo visita y le asegura que no tenía nada de qué preocuparse. Yo acá le puse a la izquierda la soberanía de Dios. Dios siempre en control. Sí, el peligro era inminente para Judá, pero Dios siempre está en control. Isaías lo visita y le asegura que no tenía de qué preocuparse. Entonces, Dios insta a Acaz a través del profeta Isaías para que le pida una señal de la veracidad de esta promesa, para que le pida una señal acerca de esta promesa de bendición, de cuidado, de este Dios siempre obrando en favor de su pueblo. Él le aseguró que no tenía de qué preocuparse y lo insta a que le pida una señal. Esto lo encontramos no en el libro de Reyes, no en Crónicas, sino en Isaías capítulo 7. Isaías capítulo 7, versos del 1 al 9. Entonces, llegamos acá a algo muy importante. Y por eso me gustó resaltar esto y resaltar este personaje. Es a través del temor, de este peligro inminente que generó temor en Acaz, que llega una revelación de parte de Dios para Isaías, un comunicado de parte de Dios para que Isaías le lleve a Acaz, en cuyo contenido encontramos una promesa maravillosa. Acá se rehúsa. Bien, si ustedes ven acá, Dios insta a Acaz a través de Isaías para que pida una señal. Bueno, Acaz no quiere hacerlo. Él deja en evidencia su incredulidad y su rechazo a Dios. A pesar de esto, Isaías predijo que la señal vendría de parte de Dios mismo para toda la casa de David. Fíjense que la promesa en Isaías 7 no es solo para Acaz, sino para toda la casa de David. Y ahí vamos a ir a Isaías capítulo 7, verso 14. Lo vamos a leer juntos. Es un texto que todos lo conocemos. Y con esta diapositiva les anticipo un poquito de qué se trata. Isaías capítulo 7, verso 14 nos dice: Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. ¿Saben qué veo acá? Veo que el plan divino no se ve alterado por nada. ¿Qué pueden ver los hombres en esta historia? Y los hombres pueden ver esto. Primero, ven el peligro de Asiria queriendo conquistar y queriendo invadir la tierra del norte, queriendo invadir a Israel, las 10 tribus de arriba. Y un hombre puede ver a un rey que desesperadamente se une a una nación que generalmente es enemiga, que es Siria. Peca se une a Siria, ¿para qué? Para poder enfrentar a Asiria. Vemos alianzas humanas, vemos personas buscando resolver las cosas a su modo. Este peligro genera temor en el reino del sur. Entonces, Isaías visita a un rey que está atemorizado, que está con preocupaciones, y le asegura que no tiene nada que preocuparse, pero lo llama a que se vuelva a Dios, que le pida a Dios una señal, que le muestre, que le evidencie el cuidado que el Señor siempre tuvo y tendrá por su pueblo.
Pero bueno, este rey se rehúsa. Si uno lo ve desde la perspectiva humana, uno ve muchas cosas que no están funcionando bien y uno podría pensar y desanimarse y decir, la cosa viene mal, ¿qué pasa con esto? ¿Dónde está Dios? Suele ser una pregunta que se escucha mucho cuando hay problemas y cuando vemos que la gente toma decisiones, que los líderes toman decisiones, que los referentes toman decisiones, que los gobernantes mismos humanos toman decisiones y nos encontramos preocupados. Esperen un segundo que tenemos un chat. Bien, me están avisando sabiamente de que se me está por apagar la compu y es cierto, no había visto la batería. Un segundo. Perfecto, continuamos y muchas gracias que me avisaron. Si no, se nos iba a apagar la computadora y la clase en el mismo momento. Bien, nos encontramos frente a situaciones complicadas y no nos damos cuenta, no llegamos a percibir de que Dios siempre está en control. ¿Y de qué manera lo vemos, en especial en esta historia? Lo vamos a ver en el hecho de que el plan divino no se ve alterado para nada. A través de esta situación, Dios revela algo maravilloso. Desde un rey atemorizado, desde un profeta enviado a comunicar un mensaje, llega la predicción del nacimiento virginal del Señor Jesucristo. Realmente es maravilloso poder ver a Dios obrando de esta forma, de esta manera tan maravillosa. Isaías ese mismo día predice que vendría una señal de parte de Dios, y esa señal es nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, el Señor os dará señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, llamará su nombre Manuel. Seguramente para acá esto no significó nada. Para Usías esto no significó, para acá sí, esto no significó nada. Seguramente para él esto fue un mensaje más de un profeta que él no quería escuchar, de alguien que él no quería ver, pero esto no le importó al Señor y no le importa al Señor, porque al Señor, eh, va a sonar duro, pero no le hacemos falta a Dios. Él nos hace falta a nosotros. Acá no era necesario para Dios. Es más, acá mismo terminó siendo un instrumento de Dios, aun aunque él no quiso serlo. El temor que él tuvo, que generó que llegara un mensaje de parte de Isaías para él, termina trayendo para nosotros una promesa maravillosa de Dios con nosotros, de Manuel. Entonces, sea que estemos o no de acuerdo con Dios, sea que estemos dispuestos o no a seguir a Dios, el Señor es el soberano, es el que manda y es el que va a constantemente manifestarse en la historia de nuestra vida. Ahora, yo también resalté otra cosa, contradicciones curiosas. Vamos a ver de que Acaz no se quiso inclinar al rey de reyes, no le quiso pedir una señal, no quiso acudir a él para que lo ayude, pero sí estuvo dispuesto a inclinarse a un rey humano. En la historia, en el relato, si ustedes siguen leyendo, van a encontrar de que Acaz se había entregado o había entregado su corazón al dios Baal, lo había adorado hasta el punto de ofrecer en sacrificio sus propios hijos en el valle de Hinnom. Vayan a 2 Crónicas 28, es terrible esto. Esto trajo mucha desdicha para la nación, ya que por su desobediencia Dios permitió que los enemigos despojaran el reino de Acaz, que avasallaran completamente la ciudad. Y este desesperado rey que se vio atacado y avasallado por naciones enemigas, en lugar de inclinarse al rey de reyes, otra vez nos encontramos de que va a buscar ayuda de Tiglat-Pileser, de Asiria. ¿Sí? El rey del norte se quiso unir a Siria para su enemigo Asiria. Bueno, el rey del sur dice, bueno, Asiria es más fuerte, me voy con Asiria para que me ayude. Trató de comprar la protección del rey Tiglat-Pileser, enviándole junto con la solicitud de ayuda el oro y la plata del templo, 2 Crónicas 28 y 2 Reyes 16. Tiglat-Pileser accedió, se vio tentado y halagado con este regalo, atacó a Siria y eliminó el enemigo de Acaz, quien en agradecimiento, y fíjense esto es terrible, en agradecimiento viajó hasta Damasco para besar la mano del rey asirio. Fíjense hasta qué punto estuvo dispuesto a humillarse frente a un rey humano y no estaba dispuesto a inclinarse ante el rey de reyes.
Todas estas cosas son actitudes que nosotros vemos hoy en día. Son actitudes que constantemente identificamos. Personas que están dispuestas a rendirse al pecado, rendirse a los ídolos que hoy nosotros tenemos, que son desde el trabajo, desde el dinero, cualquier cosa que gane tu tiempo y que te domine, son los ídolos a los cuales hoy vos estás dispuesto a inclinarte en lugar de inclinarte al Rey de Reyes. Incluso tus mismas pasiones son aquellas cosas a quienes estás dispuesto a inclinarte, pero no inclinarte al Rey de Reyes. Lamentablemente tenemos las mismas actitudes que acá, nos inclinamos al punto de ir, viajar. Si ustedes tienen la posibilidad de ver el mapa, fíjense la distancia que hay entre la capital del Reino del Sur y Damasco. Él viajó hasta Damasco para besar la mano del rey asirio que lo había ayudado. Ahora, acá hay otra cosa para resaltar. Él se puso a robar ideas, pero no cualquier idea. Mientras estaba en Damasco, que había ido a besar la mano de un rey pagano, vio un altar, pagano obviamente, que le llamó la atención. Ahora, le llamó la atención de tal forma que copió el diseño y envió la orden al sacerdote Urías para que reemplace el altar de bronce por este nuevo diseño. ¿De dónde había venido el diseño del altar de bronce? Del cielo. Vayan a Éxodo y se van a fijar que todo diseño del tabernáculo y posteriormente se aplica en el templo era un diseño divino. Tanto el diseño que se le mostró a Moisés como el diseño que cada uno de los distintos artesanos, de los distintos artistas, se vieron inspirados por Dios para realizar. El altar de bronce, el diseño divino, fue reemplazado por el diseño humano de un altar dedicado a dioses paganos. Robando ideas, pero no de las ideas que realmente nos edifican. Y acá yo les voy a hacer un paralelo para que ustedes se den cuenta de las cosas en las que caemos a veces. Genera mucha tristeza. Hoy estamos en un tiempo distinto, no estamos disfrutando de la comunión física, pero no hace mucho nos seguíamos congregando y en algún momento retomaremos esto. Genera tristeza cuando vemos el templo con los asientos vacíos, ¿sí? Eso yo no lo voy a negar y realmente es algo que a uno le molesta y uno ora mucho para que eso cambie. Pero con el objetivo de llenar los asientos, muchas veces robamos ideas de afuera. Y entonces nos encontramos con un montón de iglesias y no importa la denominación, no estoy apuntando a eso, estoy apuntando a la actitud que hacen personas que representan a Dios o que manifiestan representar a Dios, que lideran el pueblo de Dios. Miramos y robamos ideas de afuera, que son exitosas afuera y que son atractivas afuera, pero que no están dedicadas al Rey de Reyes, están dedicadas a otras cosas. Están dedicadas o a ganar dinero, o a ganar publicidad, o a simplemente ganar aplausos, a ganar popularidad, pero no están destinadas al Rey de Reyes. No es el diseño divino. El diseño divino para la iglesia es un espacio en donde los cristianos se capacitan, es un espacio donde prima el amor, es un espacio donde prima la palabra de Dios, donde prima la voluntad de Dios y donde cada uno de nosotros se ve impulsado y edificado. ¿Para qué? Para compartir del Señor, se van ganando almas, las almas van creciendo en el Señor y todo esto va funcionando de la manera correcta siempre y cuando sigamos el diseño divino. Pero a veces robamos las ideas desde afuera. Bueno, de esta forma, de la forma en la que Acaz termina pervirtiendo el servicio a Dios en su tiempo, su desviación moral y viciosa adoración pagana llevó al pueblo a la ruina espiritual. Segunda Reyes 16, versos 10 al 16 y Segunda Crónicas 28, 22 para anotar. Recuerden que esto lo tienen en el material. Relatan mucho de lo que les estoy compartiendo. Vamos ahora a tener los 5 minutitos de intervalo que siempre tenemos y luego vamos a, espérenme un segundito, a retomar para la parte práctica. Ya hemos tenido mucho de aplicación en cada una de estas secciones, pero vamos a tener una parte práctica puntual y específica respecto a algo de todo lo que hemos visto hasta el momento. Así que esperen unos minutos. Como siempre digo, a los que le envío correo, no se preocupen, revisen su casilla, en 3, 4 minutos les llega, y al resto por WhatsApp. Un beso y nos estamos viendo en breve. Para continuar con el estudio, lo que vamos a hacer y ver la parte práctica es
identificar, reconocer o quizá aprender, si es que esto nunca lo habían escuchado, algo que fue una constante en Israel y vamos a notar de que es una constante en nosotros, para poder ver la parte práctica de estos últimos dos reyes que hemos identificado, que se vincula mucho al accionar de los anteriores. Creo que las personas lamentablemente no cambiamos mucho, desde Génesis 6 hasta hoy estamos iguales, con el corazón de continuo inclinado al mal. Pero vamos a ir al libro del Pentateuco a Números, capítulo 25, versos 1 y 2. Números 25, 1 y 2. Números capítulo 25, verso 1, dice: Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. ¿A quiénes? A los dioses de las mujeres de Moab, de las hijas de Moab, con quienes fornicaban. Si leemos el 3, así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y bueno, viene luego un llamado de Jehová a Moisés para que ponga en orden al pueblo. Denme un segundito nomás. Vamos. Dice que Israel moraba en una tierra cercana a, a donde habitaba la gente de Moab. Las mujeres de Moab invitaban a los hombres del pueblo a los sacrificios a los dioses, y el pueblo no solo comía, sino que se inclinaba a los dioses. Les voy a leer una definición de un término que no se usa mucho, pero que en la Biblia está constantemente evidenciado. ¿Alguien alguna vez escuchó la palabra monolatrismo? No monoteísmo, monolatrismo. Las caras son de que la mayoría no. Bueno, el monolatrismo es el reconocimiento de la existencia de muchas deidades, pero con la veneración consistente a una sola deidad. Leo de vuelta. Reconocimiento de la existencia de muchas deidades, pero con la veneración consistente a una sola deidad. ¿Por qué se los leo? Es muy curioso, por no usar otra palabra, de que el pueblo de Israel constantemente cayera en la adoración a otros dioses. El hecho que los adoren a estos otros dioses implicaba de que creían en la existencia de ellos. Si ustedes leen incluso la historia a lo largo de todo el peregrinaje en el desierto, nos vamos a encontrar con un pueblo que no es monoteísta, sino que es monolátrico. Y esto es una constante. Ellos en ningún momento manifestaron, al menos no, el grueso del pueblo, no hablo de un Moisés, no hablo de un Josué, no hablo de un Caleb. El grueso del pueblo sí consistentemente adoraba al único Dios, al que nosotros sabemos que es el único Dios, o al Dios de Moisés, al Dios al cual Josué los llevó a adorar, en su momento al Dios al cual David los llevó a adorar, pero ellos admitían la existencia de otros dioses. De ahí que constantemente caían en esto, en adorar a otros. Y si no lo hacían de palabra, porque quizás su teoría era buena, ellos tenían la teoría de que Dios es uno solo, de que Jehová es uno, como dice constantemente el libro de Isaías, la profecía de Isaías, en su práctica no se percibía eso. ¿Cómo fue que Jeroboam tan rápido consiguió que el grueso del pueblo se rebelara en contra de la religión oficial, vamos a ponerlos así, y adorara un par de becerros situados al norte y al sur? ¿Cómo fue que por el simple hecho de habitar cerca de la gente de Moab, vinieran las chicas de Moab, y yo te puedo creer que hayan sido atractivas, interesantes, y todo lo que se te ocurra que las hijas de Moab hayan sido? Y te puedo creer que los haya llevado a caer en el pecado de la fornicación, pero ¿en qué momento esas mujeres pudieron convencerlos a ellos de la existencia de otros dioses en los cuales ellos no creían? Ellos admitían la existencia de otros dioses,
y también admitían la existencia de su propio Dios. Mientras Moisés los instaba constantemente, adoraban al único y verdadero Dios. Pero ni bien se les presentaba una oportunidad, caían en la adoración a otros dioses. Esto es uno de los más grandes errores en los cuales constantemente cae Israel. Y demuestra que es el grueso del pueblo, una nación monolátrica, que admitía la existencia de muchos dioses, aunque adoraban a solo uno, al menos en los tiempos de avivamiento. Constantemente tenemos el llamado en los profetas, tanto mayores como menores, de que nuestro Dios, Jehová, es ¿qué? Es uno. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Se lo dice en el Pentateuco, lo dicen los profetas, lo leemos en los libros históricos y lo vamos a leer también en el Nuevo Testamento. Constantemente se nos llama a ver que tenemos un solo Dios. Ahora, aunque nuestra teoría sea correcta y nosotros digamos que adoramos a un solo Dios, en la práctica nos damos cuenta de que nuestra vida pareciera indicar que somos más monolátricos que monoteístas. Sí sabemos de la existencia de un único Dios, pero ese único Dios es el soberano, es el que manda, es el que está a cargo, es a quien le entregamos nuestra adoración, a quien le entregamos nuestro tiempo, a quien le entregamos todo lo que somos. Los jóvenes estamos hablando de la mayordomía, la administración de todas las áreas de nuestra vida, es a quien le entregamos todo. Ahora, si realmente nosotros en nuestra vida práctica fuésemos consistentes con nuestra teoría, nuestro monoteísmo se vería no solo en lo que compartimos, en los estudios o en las clases. Nuestro monoteísmo se vería en todo. Todo aquello que ocupa el lugar destinado para Dios es un ídolo. Y todo ídolo que nosotros admitimos es un ídolo que nosotros, al menos en nuestra vida, vemos como que existe, como válido, como real. Eso nos convierte a nosotros, ¿saben qué? En personas monolátricas, que sin darnos cuenta, en nuestra práctica, nosotros admitimos la existencia de un montón de cosas que pueden tener el mismo lugar que Dios, cuando en realidad Dios es el único. Dios es el centro, Dios es el todo, Dios es la prioridad, Dios es un montón de cosas en nuestra teoría, pero en nuestra práctica, ¿qué le pasó a el rey Joás, el último que repasamos hoy, que fue el último que vimos la semana pasada? Mientras estaba Joiada pinchándolo, él adoraba al Dios verdadero. Pero dejó Joiada de existir, porque Joiada en algún momento tenía que morir. Dios lo sostuvo 130 años, pero llegó el momento que se tenía que acabar Joiada. Joiada se reunió con sus padres, ¿y qué pasó con este rey? El rey mostró de que él admitía en la práctica la existencia de otros dioses, al punto que se terminó inclinando a otros dioses. ¿Qué pasó con todos estos reyes que estamos leyendo? ¿Qué pasó con Acaz? ¿No sabía que existía Dios Acaz? Estoy seguro que sabía que existía Dios Acaz. Cuando se le presenta Isaías, Isaías le predicaba del único Dios. Lean todo Isaías constantemente. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. El mensaje de Isaías se comparte en gran parte, en todo el reinado de Acaz, y gran parte del ministerio de Isaías justamente es durante el reinado de Acaz. Entonces el mensaje de que hay un solo Dios lo tenía. Acaz tenía claro de que el mensaje de el judaísmo, vamos a ponerlo así, era de un solo Dios. Pero en su práctica, ¿a quién adoró él? Él adoró a Baal, él entregó a sus hijos, él se inclinó a un rey humano, entendiendo que era poderoso para salvarlo, cuando en realidad el poderoso para salvarlo, ¿quién era? El que se le había presentado cuando había peligro, el que se le había presentado con la promesa del Mesías, de Manuel, Dios con nosotros. Y yo los llamo y me llamo a la reflexión, a una reflexión práctica, tomando este término técnico del monolatrismo. ¿No estaremos viviendo vidas monolátricas? Es difícil el término, pero creo que entienden a lo que me refiero. Cuando vos admitís que hay un área de tu vida en la cual gana otra cosa que no sea Dios, estás dándole a ese algo el lugar de Dios y lo estás dando vida. Para vos, que se entienda, ¿sí? Desde tu práctica, eso tiene vida, porque eso ocupa el lugar que tiene que ocupar Dios. Si vos admitís que tiene características que ameritan y que lo hace ese algo digno de estar en ese lugar, entonces te estás convirtiendo en alguien que admite la existencia de algo más, además de Dios, que es importante.
Y ese algo no necesariamente es algo malo. ¿Recuerdan 1 Corintios en el 6:12 y en el 10:23? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y los dos cambian en la frase final. No todo me domina, dice una de ellas. ¿No hay cosas que te dominan? ¿No hay cosas que te ganan? ¿No hay áreas de tu vida que todavía te cuesta en la práctica poner a Dios por encima de todo? Bueno, en esas áreas, sin darte cuenta quizá, y hoy te estás dando cuenta y te pido disculpas por ponerte en falta contra Dios, al menos conscientemente, vos estás ofendiendo a Dios. Porque estás igualando, rebajando a Dios al nivel de esa cosa. Y esa cosa puede ser el trabajo, esa cosa puede ser el tiempo de ocio, esa cosa puede ser alguien de tu familia o tu familia entera, esa cosa puede ser el dinero, esa cosa puede ser vos, puede ser esa pasión que no podés frenar, esa persona con la cual constantemente estás. No importa qué es, jamás se puede comparar con Dios, pero en la práctica lo estás comparando. Entonces es importante que tomemos estos ejemplos tan teóricos y tan técnicos y tanta historia y los llevemos a la práctica, a una práctica real, en la cual nosotros manifestemos un monoteísmo real en todas las áreas de nuestra vida. ¿Alguna duda o consulta respecto a la clase de hoy? ¿Algo que quieran aportar? Reitero, siempre es importante y útil el aporte de todos, así que hay espacio acá para que lo hagan. Conscientes que van a estar en YouTube y todo el mundo los va a escuchar. El YouTube los hace asustar, corto aquel video y lo mismo aporten, chicos, no me quiero perder del aporte, después de último no lo publico, ¿eh? Bueno, están todos invitados para el tema de esta noche, que está presente el predicador de la noche, que es Diego, que nos va a compartir la mayordomía de la familia, cómo administrar las cuestiones. Y creo, Diego, que te tiró un poquito de letra como para que esta noche nos compartas en el tiempo de la reunión de jóvenes. Gracias a todos por estar, como siempre digo, un saludo enorme a la gente del norte y a todos los que están aquí en Córdoba con nosotros. Un beso enorme a todos. El Señor los bendiga. Chao, nos vemos.